Leía por allí que cerca de 2 millones de personas empezaron a movilizar a sus trabajos con industrias no esenciales que comenzaron a funcionar en una economía que también venía complicadísima. ¿Cómo empezó la semana con esto? Bueno, la semana empezó con esa vuelta al trabajo de la gente que ya estaba trabajando cuando se decretó ese estado de alarma, el que nos confinó a prácticamente toda la población española. Lo que se hizo hace 2 semanas fue suspender toda la actividad que no fuese esencial. Entonces han vuelto las personas que estuvieron trabajando durante esas 2 primeras semanas. El problema de todo esto es que los efectos de eso no se van a conocer hasta dentro de 10, 12 o 15 días, que es el tiempo que tarda el virus en aparecer, en asomar, ¿no? Ujú. La vuelta se produjo con cierto miedo, con cierta anormalidad. Hubo repartos de millones de mascarillas en las grandes ciudades Ujú. españolas, pero a todo el mundo no se llegó. Se repartieron mascarillas, policía y guardia civil en las estaciones de metro, pero eso no fue suficiente, evidentemente. Y además la vuelta al trabajo llegaba con una serie de consignas que en muchos casos eran imposibles de cumplir, ¿no? Como esa distancia social, esa Ujú. distancia donde se tienen que mantener los trabajadores unos de otros, ¿no? Así que la palabra yo creo que mejor define esa vuelta al trabajo de ayer es el miedo. Claro, porque además los efectos de esta vuelta al trabajo se van a ver recién dentro de algunos días, Ya dijo en semana. si efectivamente impacta Claro, en la curva o no. lo que está claro en la curva, y esos son los datos que nos han llegado estas últimas semanas, es que evidentemente el encierro, el confinamiento, ha hecho descender hasta un 2 o Ujú. 3% nada más el número de contagios diarios, ¿no? Ya son contagios domésticos, por llamarlos de alguna Ujú. manera, los que se producen en el interior de las casas. Ahora, con esta vuelta de esos millones de trabajadores que han regresado, pues habrá, imagino, un repunte en unos cuantos días, ¿no? Y mientras tanto, yo creo que el gobierno de España todavía tiene que pensar qué va a hacer el día 26, que es cuando acaba Ujú. teóricamente ese estado de alarma, si lo va a prorrogar más, si va a suavizar de alguna forma el confinamiento, porque ahora mismo hay un gravísimo problema, que es la falta de pruebas, la falta de test. No sabemos realmente cuánta población hay infectada en España. Mm. No sabemos, Claro. no se ha podido testear exactamente el grado de extensión del virus más allá de los ingresos hospitalarios o de los positivos a los que se hace la prueba, ¿no? Pero recordemos que este virus en muchas personas se presenta como asintomático y, por tanto, seguramente habrá millones de personas, y me atrevo a decir millones de personas, que lleven encima ese COVID-19 y que no lo sepamos y que son, evidentemente, cepas de contagio. Manuel, ¿cómo es tomada esta vuelta al trabajo? ¿Cómo lo toma Cataluña particularmente? Cataluña, bueno, Cataluña se ha convertido ya ha sucedido a Madrid, en la región más castigada ahora mismo por el COVID, Sí. ¿no? Cataluña, vamos a hablar de dos Cataluñas, la Cataluña fantasiosa de los políticos nacionalistas catalanes y la Cataluña real, que es la Cataluña en la que trabajan y en la que, por ejemplo, el ejército ha sido bien recibido y es aclamado cada vez que va allí a desinfectar algo o a hacer un hospital, ¿no? La vuelta de Cataluña no ha tenido una particularidad mayor que en el resto de España, aunque los políticos catalanes, como digo, siguen viviendo en su delirio y en su fantasía independentista. Ah. Manuel, vos mencionaste dos veces primero el gobierno central, después ahora estás hablando de los políticos de Cataluña. Nosotros aquí en la Argentina da la sensación que vemos a España como un caso que anticipa todo lo que puede suceder en Argentina. Y hoy Bueno, en todos los portales españoles se habla de la crisis del gobierno español y una crisis bastante importante que tiene el gobierno y una falta de negociación con la oposición. ¿Cómo está todo ese tema? bueno, en España es una especie de tradición desde hace muchos años que las desgracias, lejos de unirnos, sirven para abrir tremendas zanjas y tremendas trincheras de las que unos y otros se disparan, ¿no? Sí. La política, sabéis, en España, que de un tiempo a esta parte está más polarizada, han nacido actores políticos nuevos que tanto a izquierda como a derecha miran la realidad desde esos extremos y son esos actores radicales y populistas los que están haciendo cavar esas trincheras, ¿no? El gobierno de España está presidido por un presidente del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, pero lógicamente cuenta con el apoyo y cuenta con la presencia de varios ministros de Podemos, que es el extremo izquierdo del que hablaba hace un momento, ¿no? Esto complica las cosas porque
el acuerdo, el gran acuerdo que está buscando el presidente del gobierno, muchos miran con recelo a los socios del gobierno, a esos socios de Podemos, ¿no? Claro. Y por otro lado, la oposición está formada por un partido popular, un partido tradicional que lleva aquí muchísimos años alternando el gobierno con la oposición, pero en la oposición también está la extrema derecha en España, que son otros que cavan trincheras y otros que cavan zanjas y que dificultan cualquier acuerdo y que se niegan a cualquier acuerdo con el Partido Socialista y con sus socios de gobierno de Podemos, ¿no? Como digo, en España las tragedias, vengan de donde vengan, las tragedias terroristas tampoco sirvieron, desgraciadamente, para unir y para crear grandes pactos. Hace muchos años que no hay un gran pacto en España por nada. Os sorprenderían allí en Argentina si os dijese que aquí cada gobierno que llega, por ejemplo, cambia el plan educativo, de tal manera que nos vemos cada 4 o cada 8 años. La verdad no nos sorprende de nada a nosotros en Argentina, Manuel. Entonces, España está mirándose, si Argentina se mira en el espejo de España, España se estuvo mirando en el espejo de Italia, ¿no? Italia fue por delante en esta crisis, Italia tomó medidas algo por delante de España y bueno, y es donde nos estamos mirando permanentemente. Desgraciadamente, no nos miramos en Portugal, en nuestro vecino más cercano, que está solucionando la crisis del coronavirus con una eficacia sorprendente gracias a una magnífica gestión y creo que a una altura de sus políticos que no tenemos en España. Manuel, pero me imagino que la gente de todas maneras quería esto de volver a trabajar, porque las economías están golpeadísimas. Más allá de países que son mucho más desarrollados que la Argentina, igual el impacto es enorme. Mira, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una previsión que dice que la economía en España va a caer en torno al 8%. Esa es la mayor caída de la economía desde la Guerra Civil Española, desde 1936. Calcula que el paro rondará el 20%. España ya ha estado en esas cifras de paro, sí, en torno al 20%, pero la caída de la economía del 8% yo creo que va a suponer muchísimo más paro, ¿no? En estos días, en estas fechas, en este mes que ha pasado desde el inicio de esta crisis sanitaria, ya hay más de 3,5 millones de personas que se han visto afectadas por expedientes de regulación de empleo temporales, ¿no? Con lo cual la economía va camino del desastre directamente, del absoluto desastre. Y evidentemente es necesario reactivarla. Parece que los dirigentes españoles, los dirigentes políticos españoles, lo único que están esperando es a que Europa nos saque de este apuro y que el dinero de Europa sea el que salve a la economía española, ¿no? Se están buscando fórmulas de acuerdos con empresarios, entendimientos con empresarios y con sindicatos para tratar de reflotar y para tratar de meter medidas que activen de la forma más rápida posible una economía que, desde luego, las previsiones que hay es que va camino del más absoluto desastre.